Amigos de la nostalgia, el antaño y los buenos recuerdos, bienvenidos a la quinta parte de esta serie que hemos dedicado al máximo evento futbolístico del año. Ya estamos promediando el segundo tiempo. Para nosotros es un placer contar con ustedes en esta maravillosa aventura. A continuación verán los datos del 101 al 125. Estos son 150 curiosidades y datos viejeros de los mundiales, parte 5. Como siempre, en la compañía de Viejeras. Dato número 101. ¿Qué tienen en común Luis Monti, Raimundo Orsi, Enrique Guaita y Atilio y Juan Carlos de María? Pues que además de ser campeones del mundo con Italia en la década del 30 en el equipo dirigido por Vittorio Pozzo, nacieron en Argentina. Este fenómeno, dado por la cercanía entre las nacionalidades italiana y argentina, se conoció como los oriundi. Otros jugadores gauchos campeones del mundo con selecciones diferentes son David Trezeguet, que aunque nació en Francia es argentino, incluso jugando en Platense, Newell's y River Plate en la B, que parece que le quedó gustando porque también estuvo en segunda con la Juve en Italia, y es hijo del también futbolista Jorge Trezeguet, y Mauro Camoranesi, que nació en Tandil y fue campeón con Italia en el 2006 en Sudáfrica. Si tuviéramos que hablar de los jugadores con ascendencia o nacidos en otros países que se coronaron campeones con Francia, pues tendríamos que hacer otro video. Somos estadounidenses. Dato número 102. El 13 de junio de 1986 en el Estadio Neza, en el partido entre Uruguay y Escocia en la fase de grupos, se dio la expulsión más rápida en la historia de los mundiales, cuando el árbitro francés Joël Quignou le sacó la tarjeta roja a José Batista de Uruguay por una fuerte entrada al escocés Gordon Strachan. Hay fuentes que hablan de 51 y otras de 56 segundos. El partido terminó 0-0, resultado que le sirvió a Uruguay para avanzar a la siguiente fase. Dato número 103. Mateus Oliveira es un futbolista brasilero que juega como volante. Nació el 7 de julio de 1994 y tuvo sus inicios en el Flamengo. También ha estado en Portugal, en Emiratos Árabes y en el Tampa Bay Roadless de la división menor del fútbol norteamericano. ¿Pero qué tiene que ver Oliveira con la historia de los mundiales? Pues que su padre, José Roberto Gama de Oliveira, más conocido como Bebeto, hizo famosa la celebración acunando a un bebé junto a sus compañeros Mazinho y Romario en el Mundial de Estados Unidos 94 en el que fueron campeones. ¡Onta, bebé! ¡Aquí está! Dato número 104. El delantero italiano Paolo Rossi fue sancionado por la federación de su país por el escándalo del Totonero en 1980 por 3 años. Dicho escándalo estaba relacionado con apuestas en el calcio. Le redujeron la sanción y fue convocado para la selección italiana que estuvo en el Mundial de 1982 en España. Rossi llegó sin ritmo por la para obligatoria. Aún así fue bota de oro del Mundial con 6 goles, 3 de ellos a Brasil. Se llevó el trofeo del Balón de Oro al mejor jugador y fue fundamental para que Italia ganara su tercer título, y pasó a la historia siendo el máximo artillero de los Azzurri en la historia de los mundiales con 9 tantos, igualado con Roberto Baggio y Cristian Vieri. Y debo decir que tu bigote es espeso y hermoso, totalmente italiano. Dato número 105. Estos son los países que participaron alguna vez en los mundiales y que hoy en día ya no existen. Checoslovaquia estuvo en 8 mundiales, fue finalista en 1934 y 1962, se separó en 1994 mediante referendo, dando origen a la República Checa y a Eslovaquia. Yugoslavia, que estuvo en 8 mundiales, se dividió en 1991 en una cruenta guerra, dando origen a Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Eslovenia, Croacia y el territorio de Kosovo. Alemania Oriental, que solamente fue al Mundial de 1974, podríamos decir que fue anexada a la occidental por sus condiciones económicas precarias en la reunificación alemana entre 1989 y 1990. Unión Soviética, con participación en 7 mundiales y semifinalista en 1966. Después de 1991 se dividió en 15 países independientes. Zaire, que asistió al Mundial de 1974. Hoy en día es la República Democrática del Congo y será debutante en el 2026. Y las Indias Orientales Neerlandesas, que participó en 1938 y hoy lo conocemos como Indonesia. Bueno, y Serbia y Montenegro, que después de 3 años partieron cobijas. Han pasado 84 años.
Dato número 106. El 9 de julio del 2006, en la prórroga de la final entre Italia y Francia, ocurrió un hecho histórico y también muy complicado en la historia de los mundiales. El cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi, que terminó con la expulsión del francés, y un triste final para uno de los cracks de los inicios del siglo. Todo al parecer por la provocación del italiano y por un supuesto ataque xenofóbico hacia el mismo Zidane y su familia, que tiene ascendencia argelina. Al final esto debilitó a Francia e Italia llevó el juego a la definición desde el punto penal, en la que se proclamó campeón. Existen versiones de una supuesta reconciliación que ha sido desmentida por los protagonistas. Homero pierde, pero no sé qué puedo perder. ¿La cabeza? ¡Me parece perfecto! Dato número 107. Japón ajustará su octavo mundial en 2026 y hoy es una selección bastante fuerte en el concierto del fútbol. Lo que pocos saben es que todos son consecutivos desde 1998, año en el que debutó. Todo esto gracias al trabajo de su federación en impulsar el deporte, teniendo como mentor a Zico en los años 90. La liga se fundó en 1992 y Zico jugó 3 años en el Kashima Antlers. También es conocido que el personaje de Coimbra en Supercampeones o Capitán Tsubasa está basado en el astro brasilero. ¡No lograrás salirte con la tuya! Dato número 108. Romualdo Arpifilo, Arnaldo César Coelho, Sandor Pool, Marcus Merck, Michel Boutreau, Peter Nielsen, Howard Webb, Néstor Pitana, Horacio Elizondo y Daniel Orsato son algunos de los nombres más recordados de referees que han pitado en los mundiales, pero sin duda alguna el más reconocido y también el más temido por su carácter estricto y por qué no por su cara es el italiano Pierluigi Collina, quien dirigió la final del año 2002. Uno de los precursores de las ayudas tecnológicas para este deporte y quien fue portada del juego Pro Evolution Soccer 3 del año 2003 para los formatos PlayStation y PC. Y entre los menos destacados está el ecuatoriano Byron Moreno, ya mencionado en otro dato, y el uruguayo Jorge Larrionda. Dato número 109. El grupo E del Mundial de USA 94 tuvo un resultado bastante curioso, pues todos los equipos terminaron con 4 puntos, producto de un partido ganado, 1 empatado y 1 perdido, y con diferencia de gol 0. México e Irlanda fueron primero y segundo gracias al haber marcado más goles, mientras que Italia fue uno de los mejores terceros y Noruega terminó yéndose para la casa. Creí que éramos amigos. Dato número 110. Santiago Cañizares es un portero que militó en clubes como el Real Madrid y el Valencia. Para el Mundial del 2002 era el portero titular de España, pero en una concentración dejó por accidente caer un frasco de perfume que al romperse cortó su pie derecho, afectando su tendón y dejándolo por fuera de la competición. Su reemplazo fue el en ese entonces juvenil Iker Casillas. El perfume de París. Dato número 111. Aunque seguramente deben haber más, este es el listado oficial de los jugadores hermanos que jugaron los mundiales. Jack y Bobby Charlton, campeones con Inglaterra en 1966. Otmar y Fritz Walter, también campeones con Alemania en 1954. Johnny, Jerry y Wilson Palacios, en este caso fueron 3, con Honduras en el 2010. Juan y Mario Evaristo con Argentina en 1930. Edgar y Diego Barreto con Paraguay en el 2010. Colo y Yaya Touré con Costa de Marfil en los mundiales 2006, 2010 y 2014. Torgan y Eden Hazard en el 2018. Ronald y Ervin Koeman con Países Bajos en 1990. Zlatko y Zeljko Kakowski con Yugoslavia en 1950. Giovanni y Jonathan Dos Santos con México en el 2018. Lucian y John Laurent con Francia. Felipe y Manuel Rosas con México y también con el mismo país Rafael y Francisco Garza, todos en el Mundial de 1930. Walter y Max Weller con Suiza en 1934. Ho Minh y Dien Tan con Indias Orientales Neerlandesas en 1938. Joseph y Minhalli Todd con Hungría y Robert y Alfred Koemer con Austria en 1954. Paul y Ernest Kosliker con Austria en 1958. František y Bohumil Vesely con Checoslovaquia en 1970. Roger y Guy Sanville y Firth y Joseph Landreau con Haití en 1974. Víctor y Blancheslav Chanov con la Unión Soviética en 1982. Luke y Mark Mailkarps con Bélgica también en 1982 y en el mismo año Carl y Bernd Forrester con Alemania.
Khalil y Karim Mohamed con Irak en 1986, Abdelkim y Kirmao Mustafa Merry con Marruecos también en 1986, Claudio Giovanni Jara con Costa Rica en 1990, André Cana y François Mambilly con Camerún en 1990, Billy y Tosh McKinley con Escocia en 1998, Mbo y Emilie Mapensa con Bélgica también en el 98, y del mismo año Justin y Toran de Flo con Noruega. También al Mundial francés asistieron Michael y Brian Laudrup con Dinamarca, Patrick y Daniel Anderson con Suecia en el 2002, Nico y Robert Kovac con Croacia en el 2002 y el 2006, Auronay Bakary Kone con Costa de Marfil en 2006, Kengo y Shunchike Nakamura con Japón en 2010. Y también están los gemelos que ya destacamos en otro dato de un video anterior. Si lo quieren ver, aquí se los dejamos. Dos casos curiosos son el de los hermanos Kevin Prince y Jerome Boateng, el primero con Ghana y el segundo con Alemania. Incluso se han enfrentado ya 2 veces en los mundiales. Y el de Iñaki y Nico Williams, el primero también con Ghana y el segundo con España en el Mundial 2022. Pero como la historia se escribe todos los días, también tenemos el caso de los hermanos Doué, Desiré jugando para Francia y Guela para Costa de Marfil. Esta tendencia viene en crecimiento, ya que los hermanos Soutar también van a estar en el Mundial 2026, uno para Escocia y otro para Australia, así como Lukasin y Dobrey, uno para Ghana y otro para Países Bajos. Este fenómeno es dado básicamente por las migraciones, y aunque nos pudieron faltar algunos datos, completamos este listado con los hermanos Hernández para Francia, los Bacuna para Curazao, los Duarte para Cabo Verde y los Timber para Países Bajos. ¿Ever tú? Dato número 112. Las marcas de ropa deportiva empezaron a tomar fuerza en los años 70 y hoy son indispensables en el fútbol con millonarias ventas y contratos. Italia, que se ha vestido con marcas de su país como Diadora y Kappa, y también con la norteamericana Nike, se distinguió por no utilizar el logo de su sponsor en la camiseta. Solo fue hasta el año 2002 cuando usó el logo de Kappa pero en los hombros. Y hasta el 2006 se decidió por llevar a Puma en el pecho y terminó siendo campeón. Hoy se visten con Adidas y verán el Mundial 2026 por televisión. No son ni Reebok ni Sonai. Dato número 113. Las cornetas plásticas se han usado en los estadios de los mundiales desde hace varios años, pero fue en Sudáfrica 2010 cuando recibieron el nombre de vuvuzelas, palabra proveniente de la lengua zulú. A pesar de ser festivas y alegres, también fueron y son una molestia para espectadores y futbolistas. Hay una historia contada por el desaparecido periodista Eugenio Baena, según la cual el informador encontró unos sistemas de sonido en los estadios de ese país, que reproducían constantemente el ruido de las vuvuzelas a gran volumen. Algo sencillamente desesperante. Afortunadamente fueron prohibidas y al parecer borradas de la faz de los estadios mundialistas para siempre. Dato número 114. El puesto de portero es el más difícil del fútbol. Perfectamente se puede pasar de héroe a villano en un segundo. Aquí recordamos algunas de las mejores actuaciones en la historia de los mundiales. La tajada de Gordon Banks a Pelé en 1970. La del Diego Martínez a Colomani en la final del 2022. La de Gianluigi Buffon a Zidane en la final del 2006. O la de Iker Casillas a Robben en el 2010. Y actuaciones como las del Pato Fillol en la final de 1978. Toni Turek de Alemania ante Hungría, fundamental en el milagro de Berna. Tim Howard de Estados Unidos en el 2014 ante Bélgica con el récord de 16 atajadas, y en el mismo mundial Guillermo Ochoa de México contra Brasil. Lev Yashin de la Unión Soviética en 1966 frente a Alemania. El liderazgo de Sepp Maier para que Alemania fuera campeón en 1974 y el de Dino Zoff con Italia en 1982. También recordamos a grandes porteros mundialistas como Neuer, Van der Sar, Goicoechea, Keylor Navas, Taffarel, Pumpido y Ravelli. Al inglés Peter Shilton con su récord de 10 partidos de mundiales sin recibir gol, marca que también ostenta Fabien Barthez de Francia. Y no podemos dejar de lado el extraordinario mundial de Farid Camilo Mondragón en 1998, especialmente en el partido ante los ingleses. Ahora viene el turno de los villanos. Carlos Leonel Truco, argentino que jugó para Bolivia ante Jürgen Klinsmann en Estados Unidos 94. Nery Pumpido, que es héroe y villano de Argentina versus Camerún en 1990. Oliver Kahn de Alemania en la final del 2002 frente a Ronaldo Nazario.
Rob Green de Inglaterra y el infortunio con el Jabulani en el 2010 tras el lanzamiento de Clint Dempsey de Estados Unidos. Moacir Barbosa, a quien culpan del maracanazo. El también brasilero Valdir Pérez, que con sus inseguridades contribuyó a la eliminación de su selección en 1982. Y cómo olvidar a José René Higuita ante Roger Mila en 1990. Me gusta. ¡Higuita! Dato número 115. A propósito de arqueros, Borislav Mijailov fue el portero y capitán de Bulgaria en 1986 y 1994, siendo en este mundial semifinalista perdiendo con Suecia. También hizo parte del equipo búlgaro que estuvo en el Mundial de Francia 98, esta vez como suplente. En México 86 sufrió el gol de tijera de Manuel Negrete. En ese mundial aparece calvo, mientras que para los siguientes tiene pelo, gracias a una prótesis que causó curiosidad entre la gente del fútbol. Dicen que en la semifinal del año 94 ante Italia prometió regalar su bisoñé a la afición si llegaban a dicha final, algo que obviamente no sucedió. Lamentablemente hace poco nos abandonó. ¿Quién quiere ver a su nuevo y sensual papito? Si no tuvieras el pantalón abierto, te parecerías a Roger Moore. Dato número 116. Brasil gana su primer mundial en Suecia 58 con un equipazo con nombres como Babá, Zagallo, Dayalma Santos, Garrincha y Pelé. La manera de bordar el balón de lado a lado y adelante atrás adelante con la expresión del yogo bonito hizo que la prensa que cubría el mundial les pusiera el remoquete del Scratch o Scratch du Oro, debido a la similitud con la que se manipulaban los discos por parte de los DJ de la época. También recordamos al equipo de 1970 que se dio el lujo de alinear a 5 jugadores que fungían como número 10, Pelé, Tostao, Rivelino, Gerson y Jairzinho. También grandes jugadores de ese país que fueron excluidos por sus entrenadores de las listas mundialistas, causando enormes polémicas. Romario para 1998 y 2002, Ronaldinho para el 2010 y el 2014, y terminamos este dato a ritmo de samba con los grandes cracks que no pudieron levantar una Copa del Mundo: Zico, Sócrates, Marcelo, Dani Alves, Leónidas, Toniño Cerezo, Junior, Careca y hasta el momento el mismo Neymar. Amigos viajeros, nosotros queremos levantar la Copa del Mundo de sus canales favoritos. Si este contenido les está gustando, los invitamos a que se suscriban y nos sigan en todas nuestras redes. Dato número 117. Jerry Fernando Mina González nació en Guachené, Cauca, el 23 de septiembre de 1994. Ha jugado para Pasto, Santa Fe, Palmeiras, Barcelona, Everton, Fiorentina y Cagliari. Ha marcado 8 goles en la selección, igual que Hugo Rodallega y Luis Fernando Muriel. A pesar de ser resistido por muchos hinchas, Mina es el segundo goleador colombiano en los mundiales con 3 anotaciones detrás de James Rodríguez, que lleva 6, superando a otros futbolistas de corte más ofensivo como Jackson Martínez, Bernardo Redín y Adolfo El Tren Valencia, que se quedaron con 2. Su cabezazo ante Inglaterra en el 2018 ha sido uno de los goles más gritados por la afición colombiana. La misma que quisiera olvidar la fecha del 22 de enero del 2014, que fue el día en el que Falcao García se lesionó por la rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda. A pesar de los esfuerzos del equipo médico encabezado por Carlos Noroña, Radamel no llegó a Brasil. 4 años después, el grito de gol atragantado de más de 50 millones de cafeteros se liberó cuando el Tigre le marcó a Polonia. Dato número 118. Estos son los entrenadores con más apariciones en las Copas del Mundo. Carlos Alberto Parreira con 6, Bora Milutinovic con 5, Carlos Queiroz, que recientemente firmó con Ghana, también llega a 5, Henry Michel o Oscar Washington Tavares con 4. Con 3 están Néstor Pekerman, Joaquín Lop, Luis Felipe Scolari y Hernán Darío El Bolillo Gómez, que también tiene 2 apariciones como asistente de Pacho Maturana, caso similar al del Lobo Zagallo, que tiene 2 en propiedad y 1 como asistente. 2 directores técnicos que aún están vigentes y que tienen 3 participaciones hasta el 2026 son el francés Hervé Renard y Javier Aguirre. Yo de ahí el Benben y se colocó a pegarle ahí a una muchacha como si fuera un hombre, y la mujer es la quieta, no le pegue, y se bajó más de un man y iban a linchar al Bolillo. Dato número 119. México 86 tuvo entre sus debutantes a una selección que deslumbró al mundo con su juego y su uniforme, la máquina danesa, dirigida por el alemán Sepp Piontek y con grandes figuras como Morten y Jasper Olsen, Søren Lerby, Michael Landrup, Alan Simonsen y Preben El Jair Larsen.
Ganaron su grupo con puntaje perfecto, es decir con 6 puntos, porque para la época aún se otorgaban 2 por cada victoria. Sus víctimas fueron Escocia, Alemania Occidental y Uruguay, a la que fulminaron con un contundente 6-1. Todo indicaba que Dinamarca, además de ser la sorpresa, estaría en instancias finales del torneo, pero nadie tenía en las cuentas que caería también fulminada por la Furia Roja Española 5-1, con una gigante actuación de Emilio Butragueño, que marcó 4 tantos y envió a la casa a la dinamita danesa. Es de anotar que el peor resultado de mundiales para los charrúas fue precisamente la goleada ante Dinamarca. Realmente yo de fútbol no sé, a mí el fútbol no me gusta, a mí me gusta la ingeniería civil. Dato número 120. Los primeros logos de los mundiales fueron de carácter local y por lo general eran carteles sencillos. A partir de 1970 la Federación Internacional del Fútbol los oficializó, convirtiéndolos en una fuerte estrategia comercial. Aquí está mi polémico y parcializado top 5 de los mejores logos. En la quinta posición el de Brasil 2014. En el cuarto Sudáfrica 2010. La posición número 3 es para Francia 98. El número 2 México 86 y el número 1 USA 94. Hacemos una mención especial para España 82 y para Corea-Japón 2002. Así como los menos vistosos serían Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero como entre gustos no hay disgustos, queremos que en sus comentarios nos cuenten cuál es el logo que más les gusta y el que menos les gusta. ¡Dignidad! Oh, ¿no conoces la dignidad cuando la ves? Dato número 121. Tony Meola es uno de los pioneros del fútbol en Estados Unidos con más de 100 partidos oficiales con su selección, siendo figura y capitán en los mundiales de 1990 y 1994. También jugó para el Brighton de Inglaterra, incluso tuvo su propio videojuego. Algo insólito es que en los años 90 también tuvo un paso, aunque breve, por el fútbol americano, jugando para los New York Jets, oficiando como pateador gracias a su gran pegada. Dato número 122. China es una de las grandes potencias económicas, tecnológicas y deportivas. Aún así, en el mundial solo han tenido una participación en el 2002, perdiendo sus 3 partidos ante Brasil, Turquía y Costa Rica, y yéndose a casa sin marcar un solo gol. No se entiende cómo un gigante que se preparó como nadie para vencer a Estados Unidos en los Olímpicos del 2008 y con más de 1.400 millones de habitantes no tenga una selección competitiva, con el agravante de la crisis económica que minimizó a la Superliga China, que a principios de la década pasada llevó a grandes figuras, pero gracias a los problemas de dinero, la mala estructura y la corrupción entró en una profunda crisis. ¡Qué mal! Dato número 123. Antonio Ubaldo Ratín fue el capitán y volante central de Argentina en el Mundial de 1966, jugador aguerrido y símbolo de su selección. Fue expulsado por el juez Rudolf Kreitlein por supuestamente mirarlo mal y por protestar. Demoró su salida del campo, se sentó en la alfombra real de Wembley y estrujó la bandera inglesa del banderín del córner. Fue expulsado antes de la implementación de la tarjeta roja. Otro rebelde argentino fue Fernando Redondo, considerado uno de los mejores 5 de los años 90. Aún así no asistió al Mundial de Italia por priorizar sus estudios de economía. Otros dicen que fue por no compartir las formas futbolísticas de Carlos Salvador Vilardo. Para 1998 Pasarela no lo convocó por no querer cortarse el pelo. Así la historia mundialista de Redondo se resume a 4 partidos en Estados Unidos 94. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Dato número 124. Suecia organizó el Mundial de 1958 y lo hizo dándose el lujo de llegar a la final ante el Brasil de Pelé, bajo la dirección técnica de George Reynor, también logrando el oro olímpico en 1948 y el bronce en 1952. Para los viajeros aún está fresco el recuerdo del gran equipo que armaron para Estados Unidos 94, llegando a la semifinal, con jugadores como Ravelli, Brolin, Anderson, Larsson, Dahlin, Ingerson, Eriksson y Tern. En los últimos años tuvieron a Zlatan Ibrahimovic, que solo fue a 2 mundiales, el del 2002 y el del 2006. ¿Qué rayos es esa cosa?
Es una pieza clásica, es lo que es. Dato número 125. Giuseppe, Franco, Benito y Umberto Panini fundaron su empresa editorial en la ciudad de Módena en 1961. Sus primeros álbumes fueron para el calcio, es decir, para el campeonato italiano. Introdujeron conceptos modernos como las láminas autoadhesivas y para México 70 lanzan el primer álbum oficial y licenciado de la historia de los mundiales. Una curiosidad es que el álbum Panini Italia 90 tuvo en Colombia dos portadas diferentes a las del resto del mundo, algo común en varios países. Primero con la imagen de René Higuita y otra con el mismo jugador y con la marca de gaseosas patrocinadora que también tenía la promoción de intercambio de tapas por láminas. Tu álbum del mundial y las láminas para llenarlo todo. Higuita, Viali, Klinsmann. Cabe destacar que la firma italiana tenía convenio con la marca local Carvajal para la producción de los álbumes, cuyo lema era los álbumes que siempre se llenan. Otro dato curioso es que el álbum del mundial imprime sus ejemplares unos meses antes de la competición. Es por eso que algunos jugadores que aparecen en él no van a la cita mundialista por lesiones o decisiones técnicas. John Jairo Treyes es un delantero que jugó en Colombia para Nacional y clubes como el Zurich de Suiza, Boca Juniors e incluso en equipos de Asia. Treyes tiene la terrible coincidencia, posiblemente no la única pero sí la más cercana, de aparecer en los álbumes de 1990 y 1994 y no ser convocados para dichos mundiales, algo que el futbolista recuerda jocosamente. Otros jugadores que aparecen en los álbumes pero que no asistieron a mundiales fueron entre otros Edwin Cardona en 2018, ya que lo bajaron del bus por una sanción de 5 partidos impuesta por un chistecito en un partido de Colombia ante Corea del Sur. Radamel Falcao García por su lesión en Brasil 2014, así como los argentinos Jorge Valdano en Italia 90 y Juan Román Riquelme en Francia 98. Después del 2030, Panini dejará de hacer los álbumes oficiales de los mundiales. Y las ñapas. Las ñapas. El Mundial de Alemania 2006 es el de más tarjetas rojas con 28. Zinedine Zidane fue expulsado 2 veces en los mundiales, en 1998 y en 2006, igual que el camerunés Rigobert Song en 1994 y 1998. Curiosamente su sobrino, Alex Song, también fue expulsado, pero esta vez en el Mundial 2014. El estadio 974 de Qatar fue construido con 974 contenedores en forma de Lego, y una vez finalizó la competencia fue desmontado. USA 94 fue el primer mundial en que los árbitros dejaron el color negro para lucir coloridos uniformes diseñados por la marca del Trifolio. El técnico de Países Bajos u Holanda en el mundial de 1974, Rinus Michels, permitió la presencia de las esposas y novias de los jugadores de su selección en la concentración. Fueron subcampeones. Y la mejor participación de un debutante en la historia de los mundiales, sin contar la primera edición de 1930, ya que todos eran debutantes ahí, fue en 1998 con Croacia, que fue semifinalista, igualando la marca que tenía la Portugal de Eusebio en 1966. Y bien amigos, aquí terminamos la quinta entrega de esta maravillosa serie que hemos preparado con mucho esmero para que ustedes queden como unos lords ante sus amigos futboleros. De antemano les hacemos la invitación para que no se pierdan la sexta y última parte. Si no han visto las 4 anteriores, aquí se las dejamos para que las disfruten. Recuerden que las estamos haciendo en orden aleatorio para que las puedan ver en el momento que ustedes deseen y de la forma que quieran. Cuídense mucho, hagan deporte y recuerden, siempre que haya nostalgia, antaño y buenos recuerdos, estará Viejeras.